Esta mañana tengo el gusto de recibir en AM a la diputada Felisa Cristales, diputada del partido Arena. Diputada, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Marisol, es un gusto saludarte y es un gusto saludar a todos quienes ya se preparan para su día desde su casa. Así es, a quienes les deseamos desde ya una bendecida jornada. Diputada, quiero que hablemos del tema de las transferencias de dinero por parte de la Asamblea Legislativa hacia organizaciones no gubernamentales. Un tema nada desconocido para la población salvadoreña, un tema que ha tomado mucha más fuerza en el último año y medio con la administración del presidente Bukele, cuando ha denunciado todos este tipo de casos. Yo tengo algunos datos que sorprenden, algunas cifras, y es que se habla de que por más de 30 años los expresidentes han utilizado diferentes mecanismos para poder repartir estos fondos públicos. Y según los datos de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, señalan que el periodo presidencial que más fondos públicos movilizó a entidades privadas fue el del expresidente Elías Antonio Saca, con un promedio anual de $1.814.198. Y así le siguen otros presidentes que estos los hemos colocado en una nota periodística de nuestro equipo de AM para que podamos mostrarla a la audiencia y que usted pueda darnos el análisis al respecto. Veamos. Luego de ser señalado por enriquecimiento ilícito y enfrentar un juicio en su contra, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, asilado en México, tiene razones para celebrar, luego que la Sala de lo Constitucional emitiera una resolución que suspende temporalmente el proceso en Lo que vamos a estar también ahí lo tenemos. Vamos a mostrar también otro tema muy importante que es, y ya lo decíamos, estamos explicando ahora mismo los temas que vamos a estar conversando esta mañana con la diputada Felisa Cristales. Vamos ahora a la nota que les comentaba. Según documentación de la Unidad Financiera de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación y de la Asamblea Legislativa, los gobiernos de Arena y los dos del FMLN adecuaron un sistema legal a su favor para proponer y decidir las instituciones y montos que el gobierno de turno donaría. En total, las transferencias de fondos públicos a privados para los periodos de 1994 a 2018 suman $21.481.000. En los casos de los expresidentes de Arena, transferían millones de dólares a ONGs de beneficencia, donde sus esposas eran las fundadoras de esas organizaciones. Mientras en los gobiernos del FMLN, al ser eliminada la discrecionalidad de transferencias, se utilizó la partida secreta para mover ese dinero. Por su parte, los diputados miembros de la Comisión de Hacienda o Junta Directiva proponían las instituciones que obtendrían los donativos para luego someterlos a votación y emitir dictamen favorable para transferir dineros del Estado a instituciones que tenían familiares en esas sociedades. El primer mecanismo iniciaba con el expresidente, que, a través de acuerdo ejecutivo, definía a los receptores y los montos de manera totalmente discrecional, y eran las secretarías las que ejecutaban el envío de dinero a las ONGs. El segundo mecanismo también era la Presidencia de la República la que proponía la institución y el monto a transferir en el proyecto de presupuesto general, pero era la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quien aprobaba estas transferencias. Y en el tercer mecanismo, es la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto la que asigna y autoriza el destino y el monto a transferir e incluso el proyecto a desarrollar. En cualquiera de los casos, la Presidencia de la República está obligada a erogar los fondos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto y su aprobación. Ahí lo tenemos, diputada. Bueno, esta es otra de las maneras en las que se ha dado la corrupción y la transferencia de recursos del Estado por parte de la Asamblea Legislativa. No creo que sea la única, te voy a decir, pero sí es una de las que nos estamos dando cuenta ahora que ya no está ese control y ese, como yo lo he venido diciendo, ese tamal ya armado entre los dos partidos, porque se los he venido diciendo a través de redes sociales y a través de videos de cómo se dan las cosas en la Asamblea. No es nada de extrañarse, ha pasado y hemos visto que incluso han salido, tal y como lo dice el video, esposas de diputados relacionadas, vinculadas a estas ONGs. Y es nada más una manera más de transferir ese dinero, de pagar, retribuir algún tipo de favor que se da dentro del Ejecutivo o de la Asamblea al Ejecutivo.
Por eso es que tenía que ser una cosa hablada entre los dos. Esos puestos, y es algo que la gente tiene que saber, esos puestos de la Comisión de Hacienda no es que un diputado puede decidir o puede proponerse para ser miembro de la Comisión de Hacienda, sino que ha sido escogido, son escogidos. No es que las fracciones eligen al azar o van a elegir gente que no puedan controlar o que yo vaya a decir, mire, ¿por qué me está diciendo que tengo que aprobar? No, ahí la gente es como de dedo, es como arreglado quienes forman parte de esa comisión. Y si ustedes lo ven, sucede lo mismo con junta directiva, sucede lo mismo con la mayoría de puestos de poder dentro de la asamblea, lo administran las mismas personas. No sé si tú te has fijado que es un grupito que sale en todo. Eso es lo que vemos aquí, por este tipo de cosas, por este tipo de operaciones que hasta ahora se está develando, es que esos cargos son ocupados por el mismo grupito. ¿Por qué ha tardado tanto? Han sido 30 años prácticamente en lo que ha ocurrido esto con fondos de la población. En principio, porque, como te digo, era algo que estaba arreglado entre los dos bandos y todavía hay gente que lo duda. Todavía hay gente tradicional de los partidos políticos que ha tenido su partido por años y que posiblemente vuelve a vivir la guerra cada elección y vuelve a decir, vuelve a acoplarse al panorama de la guerra cada vez que vota, que no quiere creer que esto se dio, pero la verdad es que es cierto, por sus ideales, por sus ideologías, porque recuerda posiblemente yo tenía un hermano que estuvo en la guerra o a mi papá lo mataron en la guerra, entonces por eso voto por el partido que voto, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En mi familia no tuvimos ninguna pérdida, pero sí recuerdo la guerra claramente y todo el proceso que se dio de allá para acá, y te puedo decir, sí es cierto, lamentablemente muchos salvadoreños perdieron la vida, pero fue una farsa porque al final de cuentas ambos bandos terminaron siendo lo mismo y terminaron llegando a un acuerdo para hacer este tipo de transacciones. Y así como el de las ONGs, vamos a encontrar más ejemplos. Lo que tenemos que saber es a la hora de votar, porque mira, yo se lo vengo denunciando, no solamente son los recursos del Estado, no solamente es que es con los impuestos que todos pagamos, sino que también a veces son cosas que afectan nuestra vida cotidiana. Y te voy a poner un ejemplo. El tema del transporte, el tema de los intereses financieros, el tema de, por ejemplo, temas como pesticidas, temas que afectan la salud, el uso de pesticidas prohibidos, temas que afectan las partes más sensibles de los salvadoreños, no se logran solventar porque se llega a un arreglo con las partes afectadas. Por ejemplo, tú tratas de arreglar algún tipo de problema, tengo 9 propuestas alrededor del tema de los buses. Algo que tú querrás tocar, por ejemplo, que la flota no se renueve, que no se le renueve la autorización para buses que tengan más de 20 años y lo quieren renovar año con año. ¿Por qué? Porque reciben un ingreso de aprobaciones que favorecen a este tipo de sectores. Bueno, vemos una asamblea legislativa que deja mucho que desear por lo que usted menciona. Hablemos de los 4 presidentes que dejó la posguerra y cómo estos expresidentes se ven involucrados en esta salida de fondos, que sí, usted lo decía, fondos del Estado, y al ser fondos del Estado son fondos que pertenecen a los salvadoreños, claro, a nosotros, a quienes pagamos nuestros impuestos, o también cuando se ha dado un manejo inadecuado a fondos que han llegado por parte de diversas instituciones como donación o como préstamo, que también tienen que ser destinados para las necesidades urgentes de la población. Quiero mostrar un listado de, según la investigación que se ha realizado de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, cuáles fueron los montos transferidos de acuerdo a cada periodo. Y ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a iniciar con Elías Antonio Saca. Ahí lo tenemos, 1.814.198 dólares. Ahí está. También tenemos al expresidente Francisco Flores con 568.888 dólares con 56 centavos. Tenemos después al presidente Salvador, expresidente Salvador Sánchez Serén, con 1.694.973, y también el expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, con 1.065.673 dólares, con muchos procesos sobre el expresidente Funes, valga
es importante mencionarlo. Ahí vemos las administraciones del partido FMLN y también del partido Arena. Y si te fijas, ha cambiado mucho el salvadoreño porque, bueno, durante el periodo del presidente Mauricio Funes era bien obvio. Yo creo que todos sabíamos el despilfarro que había en Casa Presidencial, todos sabíamos de cualquier tipo de escándalo que se daba y la gente, pues, todos seguíamos nuestra vida normal. Ahora no es igual. Ahora la gente protesta, ahora la gente está pendiente, ahora la gente toma acción, ahora la gente dice su opinión. Nosotros vivíamos en un entorno en donde estábamos viendo toda la corrupción que se daba en ese periodo, pero la gente siguió votando por el mismo partido político. Ahora ya no es así. Eso cambió. Y otra cosa importante de observar, esta corrupción se ha dado independientemente del partido que haya sido. Mire, son 2 de Arena y 2 del FMLN, y así se dio. Y cuando la asamblea estaba dividida, que se suponía que era lo que iba a ser un contrapeso, que en el entender y en lo que todos nos vienen diciendo, incluso de esos mismos partidos, la asamblea cuando debió hacer un contrapeso no lo hizo. Por eso es mi principal argumento. ¿Por qué ahora los diputados se están oponiendo a cualquier obra que beneficie a los salvadoreños, pero en ese momento que estaba pasando toda esa corrupción, nadie dijo nada? Yo nunca vi que se hiciera ningún tipo de antejuicio, ningún tipo de escándalo, ni ningún tipo de argumentos como los que escuchamos ahora. Todo lo que tuvimos, el debate que tuvimos alrededor del presupuesto, no lo vimos con gobiernos pasados. Al contrario, lo que vimos fue una pantomima, llevarlo al límite que ya estuviera por aprobar para sacarle dinero al gobierno en turno, porque así es como funcionaban las cosas. A un madrugón, como cotidianamente se ha dado, como cotidianamente, como se ha conocido, donde no precisamente era la intención de los diputados aprobar ese presupuesto con ese 43% de inversión social. No, claro que no. La intención era totalmente diferente. La intención era cambiar los recursos y hacer el presupuesto a su manera. Y a su manera incluía una parte para alcaldes, que de acuerdo, el FODES es cuestión de ley. Pero simplemente ya la sala, gracias a Dios lo dijo, no puede la Asamblea Legislativa dirigir los recursos a su manera. Otra cosa muy importante que hemos visto es que ahora que ya no tienen ese beneficio del intercambio de recursos con el Ejecutivo, es como pareciera que la Asamblea quiere gobernar a través de decretos legislativos. No sé si se han fijado, pero pareciera, sacan una ley y le quieren decir al presidente cómo va a ser su trabajo, cuando en realidad los salvadoreños votaron por este gobierno. Tienen que respetar la potestad del Ejecutivo para tomar decisiones sobre el dinero del Estado. No es cuestión de que la Asamblea va a venir, se van a unir todos los partidos y ellos van a decidir qué hacer, porque eso ya es un irrespeto a la voluntad de los salvadoreños. Eso es lo que ha ocurrido en temas de salud, al aniquilar prácticamente el Código de Salud. Al dejarlo básicamente por decreto lo que ellos han querido. Al dejar básicamente la administración de la pandemia por decreto como la Asamblea ha querido, cuando eso no es el objetivo, no es respetar la decisión de los salvadoreños. Simplemente los salvadoreños le dieron el Ejecutivo a Nayib Bukele y a su gabinete por decisión popular y se tiene que respetar. Incluso están por concluir su periodo y siguen con los mismos números. Son números que vamos a estar analizando más adelante. Siguen con decisiones equivocadas. Y ayer conversábamos con el analista político y escritor Giovanni Galeas, que pese a ver el resultado de las elecciones, parecen no entender el mensaje de la población salvadoreña. Bueno, yo se los dije desde un principio, mucho antes de haberme separado de la fracción de Arena, se los empecé a decir. Creo que fue una de las principales razones por las que me separaron de la fracción, pero se los dije tan claro, están cometiendo este error. Primero, no respetar que los salvadoreños tomaron una decisión contundente y que no se las vamos a quitar uniéndonos con el FMLN, que ha sido todo el tiempo. Unidos? Hoy por hoy, Arena y el FMLN. Por supuesto que están unidos. Y ese es mi afán de hablar sobre todo aquellas personas que han sido tradicionales, tanto de Arena como del FMLN, porque me imagino que la gente del FMLN, aquellas personas que se sacrificaron, aquellas personas que fueron parte de la guerra y las personas de Arena que estaban orgullosas de su partido y que todo el tiempo estuvieron de alguna manera opuestas al FMLN, ahora que los ven juntos
y se sabe que se unen para temas de corrupción y se saben que se unen para cobrar por votos, porque así ha sido. Yo me imagino que hay gente que no lo cree, de verdad, Marisol. Yo creo que para que la gente quiera seguir votando por este grupo de políticos, debe ser porque hay gente que piensa que lo que le estoy diciendo es mentira, pero cada vez vamos a ir teniendo más evidencias. Si esta corrupción no se ha sabido antes, es porque el poder ha estado dividido entre ellos dos, es porque esos dos grupos de políticos, tanto del FMLN como de Arena, han elegido funcionarios de segundo grado y por eso no se ha sabido esa corrupción. Pero de aquí en adelante, que eso no va a ser así, esa alianza va a ser cada vez más evidente. Muchos acuñan al diputado Rodolfo Parker de liderar este matrimonio, como muchos lo dicen. En realidad, Marisol, yo no te puedo decir a ciencia cierta cómo funciona la relación entre ellos porque no soy parte ni soy de su confianza. Entonces, no me van a dejar ver a mí quién lidera y quién no. Lo que sí te puedo decir sobre el diputado Parker es que, como todos lo hemos visto, es una persona bastante radical en cuanto a sus opiniones. Es la principal figura que trata como de que la Asamblea se adueñe del control, sobre todo de los recursos del Estado, cuando no debe ser así, cuando, como te lo vuelvo a repetir, los salvadoreños decidieron que fuera el presidente Bukele. Eso es una decisión popular, eso es una decisión democrática, así es. Y él mejor que nadie debería de saber que tiene que respetar esa línea y respetar la voluntad popular, pero no es así. Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta, y cuando el presidente Funes estaba haciendo toda esa corrupción, ¿por qué le pagaban $30,000 mensuales al diputado Parker? ¿Será por eso que entonces no había este tipo de berrinches? Y por eso están hasta ahora, porque eso cuesta que él no haga este tipo de escándalos y que él no tenga toda la argumentación en contra del gobierno. Porque cheques de bonos y de sobresueldos que no tienen ninguna razón y que a la fecha son ilegales, vamos a seguir encontrando. Él llegó a decir que se sentía muy cómodo con con la administración del presidente. No, pues sí, $30,000 mensuales. Pues sí, yo me imagino que estaba cómodo. Si de su parte fuera, seguir. De acuerdo. Bueno, es un tema muy importante. Lo más ideal es hablar de que esto, lo he insistido, todos estos invitados pasados, lo que el país urge es de gobernabilidad. Seguimos enfrentando una pandemia y este país urge gobernabilidad. Me llama mucho la atención y con este pensamiento me voy a la pausa, que tanto el diputado Gallegos como usted prácticamente parecen diputados excluidos de la Asamblea Legislativa. Así es, en todo sentido. Y cada vez se vuelve más evidente los problemas que yo tengo dentro de la fracción de Arena, pues cada vez son mayores y cada vez son más frecuentes. Al límite en este momento no hay como ninguna relación, es como si fuera independiente. No me he declarado independiente simplemente porque puede haber una resolución o pudiera haber, ya hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que habla sobre el transfugismo. Decirte, yo no tengo ningún interés en ser diputada independiente, a mí sí me gustaría terminar este periodo y formar parte de otro partido que es mi derecho. A mí ya me violentaron un derecho que era el derecho a reelegirme. Y llama la atención que no la han expulsado del partido, ni a usted ni a otros. Yo te puedo decir por qué. Son como 12,000 razones. El reglamento interno de la Asamblea Legislativa estipula que por cada diputado se da un presupuesto para funcionamiento de la oficina. En el caso de Arena son $12,000 por diputado. Esa es la razón. Si ellos me expulsaran a mí, tendrían que darme el presupuesto para mi funcionamiento a mí, mientras que en este momento lo administra la fracción. De acuerdo. $12,000. $12,000 por diputado. Hágale, pues. ¿Cómo funciona esto? Me llama la atención. Vamos a dejar en pausa la pausa. $12,000 solo por la administración de ese espacio, de esa figura como diputado. $12,000 para el funcionamiento de oficina. No, eso no incluye salario de diputado. Eso incluye el funcionamiento de la oficina. Cada fracción entiendo que lo maneja diferente. En el caso de Arena lo maneja el jefe de fracción. Incluso las contrataciones que un diputado hace, sale el contrato a nombre de la fracción de Arena, cosa que a partir de ahora con mi personal no es así. Mi personal entra a nombre de la Asamblea Legislativa porque es como si yo no formo parte ya de Arena.
Entonces, ya ese presupuesto lo administra la fracción de Arena completamente. Es decir, no contrata a usted. Si usted quiere contratar su asesor, no lo contrata a usted, se lo contratan. Así. De acuerdo. Entonces, no hay, ahora, en este momento, que yo no tengo ese control, que yo no formo parte de la fracción de Arena, en la totalidad, esa totalidad de ese presupuesto está en manos del jefe de fracción y yo no tengo ningún control sobre a quién contrata, si no contrata. Es básicamente decisión de ellos, muy posiblemente está relacionado con temas de campaña. Hay sueldos bastante altos de algunos asesores, algunos que no revisan el diario oficial, valga aclarar. ¿Usted me podría confirmar esto, diputada? Es difícil que yo te pueda decir cuánto gana cada asesor, porque eso, como te digo, decide el jefe de fracción y el personal en cuanto de la Asamblea Legislativa suele ser muy celoso. Fíjate que hace unos días me pasaba algo curioso y yo lo estaba publicando en las redes sociales. Llegó al plenario, estaba yo ahí instalando cámara, que iba a grabar un video. No, íbamos a tomar unas fotos. Y llega una persona y me dice, por órdenes de junta directiva usted no puede tomarse fotos aquí. Así, ¿por qué no me lo vienen a decir ellos? Le dije yo. Es que el diputado Beto Romero, dígale que me lo venga a decir. Y en eso me dice alguien de mi equipo que dice, Feli, no, que grabemos un video. Y grabé un video en la asamblea. Entonces, el personal es muy celoso y muy partidario y tienen como esta idea de que ese grupito de los que todos sabemos que están involucrados en corrupción, que están involucrados en los maletinazos, que vamos a ver involucrados en temas de ONG, ese grupito controla la asamblea y son los que mandan. Entonces, no me van a dar una información a menos de que fuera a través del acceso a la información pública, porque incluso puede ser incluso más fácil para un ciudadano ver esa información que la vea yo, porque saben que la voy a hacer pública. El diputado Gallegos decía recientemente, tomo de nuevo las declaraciones del diputado que estuvo en donde usted está en este momento, decía que con el afán de asegurar el apoyo político, muchos partidos están trasladando plazas de la Asamblea Legislativa a plazas institucionales. Y que en este momento se está dando un gran movimiento. Incluso a ley de salario, con el objetivo de que cuando llegue la nueva administración, que se sabe que va a ser pues la mayoría de nuevas ideas, lleguen ya con un presupuesto ocupado por plazas a ley de salario. No sé si le incomoda que le diga diputada del Partido Arena. A mí me gusta que me diga feliz. Felisa, de acuerdo, Felisa. Al día de ayer se frenó un proceso que era muy importante y que había estado en los ojos de los salvadoreños. Siempre tiene que ver con tema de fondos, con tema del erario público. La investigación contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes Morales, por presunto enriquecimiento ilícito fue frenada ayer. Esto ocurrió luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera un amparo en el que se alega que los indicios que configuran el delito no fueron bien fundamentados. Es importante mencionar que no fueron los magistrados propietarios, sino que los suplentes los que dieron este freno a este proceso. Vamos a ver una nota al respecto. Luego de ser señalado por enriquecimiento ilícito y enfrentar un juicio en su contra, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, asilado en México, tiene razones para celebrar, luego que la Sala de lo Constitucional emitiera una resolución que suspende temporalmente el proceso en su contra. Fueron 4 magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional quienes admitieron un amparo presentado por los abogados de Reyes, paralizando el juicio en su contra. De acuerdo con información de la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, al exdiputado le encontraron al menos 8 irregularidades en su declaración patrimonial y no pudo justificar un monto de más de $470,000. Reyes, dirigente del FMLN, en 2006 se convirtió en diputado y en 2011 asumió la presidencia del Congreso salvadoreño. También fue presidente del organismo promotor de exportaciones e importaciones, PROESA, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Como parte del proceso, la Fiscalía General de la República materializó 2 apartamentos en San Salvador y un terreno en La Palma, Chalatenango, propiedades del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes,
bienes que están bajo la dirección del Consejo Nacional de Administración de Bienes. Reyes es señalado de formar parte de una red de lavado de dinero conformada por 14 personas, entre ellos varios de sus familiares, por lo que es acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa. Actualmente es considerado prófugo y hay una orden de captura en su contra. De acuerdo con el informe, solo 5 magistrados titulares no participaron de esta decisión, luego que la defensa de Reyes presentara una solicitud de abstención, alegando que existen circunstancias serias, razonables y comprobables que podrían poner en duda su imparcialidad. Exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, y ahora se frena este proceso en contra de, ya lo decíamos, el señor Reyes. Ayer lo estaba comentando yo, y porque la verdad que lo primero que se me vino a la mente puse en el tweet. Todos hemos sido testigos, todos lo vimos pasar de esa transición de guerrillero a millonario, la vimos y todos hemos sido testigos de eso. Yo creo que a nadie le queda duda. No he visto ningún salvadoreño que diga, no, él entró, salió tal como entró a la Asamblea. Y no es cierto que en la Asamblea Legislativa la vida le va a cambiar a uno, eso es mentira. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Y cómo es posible que la Sala de lo Constitucional se preste a esto? Después... Y no los propietarios. Y no los propietarios, lógicamente el tema de poner suplentes también se da en la Asamblea Legislativa bastante. Muchos diputados que se consideran, entre comillas, correctos y no hago cosas incorrectas, lo que hacen es que se levantan, yo lo he denunciado varias veces, se levantan y dejan al suplente. Cuando saben que va a pasar algo que no está bien, por ejemplo, yo lo he visto pasar mucho con la elección de funcionarios de segundo grado. Cuando van a poner a alguien que no es idóneo, dejan al suplente. Y de esta misma manera está actuando la sala. Van a hacer algo que no está bien, dejan al suplente. Y la verdad es que para los salvadoreños es lo mismo. Pero retomemos el tema de Sigfrido. Para los salvadoreños es lo mismo. La gente no va a pensar que la decisión está bien tampoco por un tema jurídico, por un tema técnico, porque no justificaron, porque cambiaron de criterio. La gente lo que se está fijando es que están dejando suelto a un corrupto que todos hemos visto que la vida le cambió. No vamos a poder convencerlos de que por argumentos jurídicos está bien que lo dejen libre. Y esto solo disminuye la confianza que la gente tiene en la Sala de lo Constitucional. Después vienen a ampararse en la Sala de lo Constitucional para temas relevantes y la Sala no tiene ninguna credibilidad. Eso como país nos afecta a todos. En ese momento, al conocer las irregularidades de sus ingresos, Sigfrido Reyes se defendió diciendo: yo puedo tener la virtud del ahorro y mi grupo familiar. ¿Da el sueldo, genera el sueldo de un diputado honrado poder obtener ese nivel de ahorros? No pudo justificar $470,000. No, la verdad eso es mentira, lo puedo decir con toda honestidad. No, el salario de un diputado no da para ahorrar esa cantidad de dinero, no importa que haya estado 10 años en la Asamblea, no. Y todos hemos sido testigos de que la vida le cambió. Diputada, lo que se sigue observando, y lo veo desde esta silla como periodista, como ciudadana, es que se sigue trastocando el dinero del pueblo. Y es un abuso, es de una manera descarada de cómo los diputados en la Asamblea Legislativa y en otros sectores continúan abusando de esos recursos que no le sobran al país, que tenemos aún mucho por invertir en la transformación de este país. Porque lo que sí nos dejó esta posguerra y todos estos 30 años que han pasado es un país que necesita transformación, que la ha iniciado en el sistema escolar, en el sistema de salud, pero que aún hay mucho por hacer. Es que es la manera en la que han venido haciendo las cosas y por eso yo siempre he querido, desde que comencé a decirles cómo funcionan las cosas dentro de la Asamblea, hacer hincapié en algo. Sobre todo ahora que se están acercando las elecciones. El voto tiene que ser para usted, el voto tiene que ser para su familia. Aunque usted me diga que ha votado por los partidos tradicionales todo el tiempo, no les sirve de nada. Llegan a trabajar o para ellos mismos, o para ese grupito, o para grupos de poder, pero no para los salvadoreños.
Si lo hicieran, los servicios no estuvieran tan deteriorados. Este gobierno no hubiera encontrado las escuelas como las encontró, no hubiera encontrado los hospitales como los encontró, y no estarían oponiéndose a un presupuesto, o no hubieran estado opuestos a un presupuesto con la mayor inversión social, dispuestos a cambiarlo a su conveniencia si en realidad las intenciones hubieran cambiado. Las intenciones siguen siendo las mismas, beneficiarse y beneficiar grupos de poder. No malgaste su voto, no haga que esos grupos tengan más poder del que ya tienen con su voto. El voto es suyo, vote por gente que le va a favorecer a usted y a su familia. Y sobre todo es muy importante hablar de que ha sido toda una asamblea legislativa la que ha tomado decisiones con las cuales los salvadoreños no estamos satisfechos. Y lo digo en mi posición de salvadoreña que pago impuestos, que soy madre. Un edificio en el que se dijo invertir, hubiésemos preferido sin duda mucho la construcción de un hospital o de una universidad. Fondos para la construcción de un edificio para la Asamblea Legislativa que ni siquiera se ha iniciado. ¿Y usted se acuerda cuándo era? ¿Cuánto era? ¿Y sabe qué es lo más? 30 millones. 32. Y ese presupuesto pasó de 12 a 32. Hubo un aumento de 20 millones. Y esa inversión, ¿quién sale ganando de ahí? Porque a mí que me digan que le van a aumentar 20 millones y que van a pelear con todas las garras y las uñas para que se construya y que no van a ganar nada, perdóneme, pero no se lo creo. Sería importante preguntar con esos 32 millones todo lo que se puede hacer en temas de salud o en temas de educación a los titulares de ambas carteras de Estado. Recordemos esa nota porque eso es lo que está prohibido olvidar. Casos como esos 32 millones que se pues prácticamente decidieron para un edificio para los diputados de la Asamblea Legislativa. Por deuda para la construcción de un nuevo edificio a los diputados $170,000 anuales, habiendo erogado hasta la fecha $850,000 sin que se haya realizado la construcción. Durante casi 6 años, la Asamblea Legislativa ha mantenido en el congelador un préstamo de $32 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. La verdad que es un gasto bastante oneroso. Y lo más conveniente es que esta sea la última vez, si realmente no va a haber intención de iniciar la construcción de un nuevo edificio legislativo, ¿verdad? En 2019, el entonces presidente de este órgano, Norman Quijano, señalaba la necesidad de una nueva infraestructura, pero han pasado 2 años sin que se agilice el proceso, que presuntamente daría instalaciones seguras y adecuadas para los empleados y visitantes de la Asamblea. Algunos legisladores interpretan que el freno para la construcción de un nuevo edificio son presiones políticas. Cuando se quiso emplear, se comenzó a decir de que hubo presiones políticas para que no se empleara. Norman Quijano quiso hacerlo, pero no encontró apoyo. Mario Ponce hasta la fecha, pues, él no ha dicho nada, lo que ha hecho es andar construyendo por todos lados. Ha hecho bastantes construcciones, es decir, son posturas políticas. El dinero podría utilizarse en otros rubros, de acuerdo con los parlamentarios, y en el contexto de la pandemia, los fondos podrían orientarse a resguardar la salud de la población. Entiendo que por temas de pandemia se está permitiendo que se puedan reorientar fondos y no sería una mala idea. Digamos, cambiar el destino, ponerse a la orden del Ejecutivo para paliar la pandemia sería bueno. Con la llegada de una nueva Asamblea Legislativa, existe la posibilidad de que se entablen diálogos con el banco y de esta manera reorientar los recursos para evitar que la población continúe pagando los $170,000 al año por el préstamo. Una posición bastante razonable la del diputado Almendaris cuando dice ponerlo a la orden del Ejecutivo para el manejo de la pandemia. Recordemos, no tengo el dato exacto, pero sí son más de $48 millones solo para la adquisición de la vacuna y poder proteger y salvar a los salvadoreños del COVID-19. Sí, y es que recordemos que por ese dinero seguimos pagando intereses, como ya lo vimos, y que requiere nada más de voluntad política reorientarlo, no es que sea imposible. Allá cuando propusimos la reorientación, dijeron que era una locura, que eso no se podía reorientar, que ya estaba firmado si no me equivoco, con el BESIE, pero en realidad sí se puede reorientar si existe la voluntad política. Lo que pasa es que, como te decía, debe de haber un trasfondo
de algún tipo de corrupción por el cual se quiere hacer ese edificio con esa cantidad de dinero y se aferraban a eso. Pero ahora que la Asamblea va a cambiar, sí veo que la mejor posibilidad es reorientar esos recursos. Debería de hacerlo esta y debería de estar ya transfiriendo esos recursos y poniéndolos a disposición del Estado. Es un tema de voluntad política nada más y de dialogar con el banco. Diputada, yo creo que además, como usted dice, de que la Asamblea va a cambiar, que ya pronto analizamos el tema de las encuestas, más que eso, ya existen espacios como este, ya existen las redes sociales, ya existe el salvadoreño que está harto, está agotado y está cansado, y así lo refleja en las encuestas, hartos de la polarización, el abuso, la corrupción, y que definitivamente hoy estamos más que nunca vigilantes a que se respeten nuestros fondos, a que se respeten nuestros impuestos y a que se dé calidad de vida a las familias menos favorecidas. Y eso también es muy importante porque usted lo mencionaba algunos minutos atrás cuando decía no había un espacio donde se conociera. Pues hoy sí existen estos espacios. Sí. Y hoy entrevistas como AM, precisamente esa es su razón de ser. Despertar con la verdad, despertar con todos estos procesos, con todos estos temas de los cuales no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se respeten los impuestos de los salvadoreños. Diputada, me quedan pocos minutos. El resultado de las encuestas hacen que el partido al que usted pertenece, Arena y el FMLN, prácticamente se ven reducidos y casi desaparecidos. Han tomado las decisiones equivocadas todo este tiempo y por lo menos en lo personal puedo decir, se los advertí. Ponerse en contra, por ejemplo, de temas como esa reorientación del préstamo. Decir que era imposible cuando eso es lo que la gente quiere, aferrarse a un préstamo, a hacer un edificio oneroso, solo fue causa de burla. Los antejuicios, que simplemente la gente tiene servicios sociales desgastados, tiene escuelas que no tenían ni techo, tenía gente durmiendo en los suelos de los hospitales y nunca nadie hizo un antejuicio. ¿Cómo les van a creer que los antejuicios que estaban haciendo tenían un trasfondo loable y no que era simplemente un circo como toda la gente lo llamaba? Todas esas decisiones equivocadas, toda esa estrategia de oponerse a lo bueno solo porque no es de mi partido, solo porque no me va a pasar un maletín negro, es lo que los tiene ahora con los resultados que los tiene. Lo importante, lo que yo sí quiero decirle a usted y recalcárselo, recuerde, el voto es útil para usted, para su bienestar, no para gente que se va a ir a vender ni con los grupos de poder del Salvador, ni con el partido de gobierno que va a llegar y le va a decir, mire, aquí le quiero vender este voto y si no se lo doy me opongo y hago el gran escándalo que se ha visto en la Asamblea. Si no me cree, vámonos a las pruebas. Los que más se oponen eran los que más ganaban. $30,000 pagaban en tiempo del presidente Funes para que diputados como el diputado Parker no estuvieran oponiéndose a cosas que ahora son razonables y son buenas. No se oponían a nada cuando había corrupción. Ahora que son cosas de beneficio para los salvadoreños, se oponen a todo porque están acostumbrados a recibir un cheque extra por no oponer. Es esperanzador poder ver que ya están estos centros de vacunación listos, estas infraestructuras. Gracias, Víctor. ¿Qué piensa, diputada, ya para despedirnos? Estaba viendo, como tú le estabas mencionando, las críticas que estaban dando y yo creo que voy a hablar por todos los salvadoreños, que el dinero se esté usando en vacunarnos a todos y que ahorita están diciendo que están disponibles 9 millones, ¿sí? Que esa es la primera vacunación que se va a dar. Pues el mejor uso que se le puede dar a ese dinero lo están usando en nosotros, son nuestros impuestos y a mí me tranquiliza que vaya a haber instalaciones para vacunarnos a todos y toda la capacidad técnica que haya que tener, qué bueno que se esté haciendo. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. AM es la casa de todos los que quieran venir a conversar, a discutir estos temas que son importantes, pues las puertas de AM están abiertas para ustedes. Gracias a ti, Marisol, que tengan un feliz día.